Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El Banco de la República aumentó nuevamente las tasas de interés. La junta directiva del emisor aumentó en 0.75% las tasas de interés. En esta primera reunión del año fijaron la cifra en 12.75 como una medida para frenar la inflación que para el cierre de 2022 se ubicó en el 13.12%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Desde Cartagena, el presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones, Camilo Sánchez, se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro de asumir temporalmente la regulación de los servicios públicos con el objetivo de mitigar la problemática de las altas tarifas, especialmente la energía. Explicó que las altas tarifas se deben a procesos de inflación no solo en el país, sino en el mundo, por lo que las decisiones deben ser técnicas y no políticas. Añadió que los empresarios siempre han estado dispuestos a trabajar con el gobierno. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro anunció hoy que el Estado reparará a las víctimas de la represión de la fuerza pública durante las protestas sociales de 2020 y 2021. El jefe de Estado hizo el compromiso en una reunión con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla Falcón, quien encabeza una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evalúa los excesos de la fuerza pública ocurridos durante el llamado estallido social. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Autoridades de Memphis revelan el video de la brutal golpiza con la que 5 policías le causaron la muerte al afroamericano Tyre Nichols. El hombre fue inmovilizado, electrocutado, pateado y golpeado con tal brutalidad que lo reventaron por dentro. Madre del hombre asesinado asegura que los policías acusados son una vergüenza para la comunidad negra. Autoridades revelan el video del momento del ataque a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta del Congreso de Estados Unidos. Tiroteo en sinagoga de Jerusalén deja cerca de una decena de víctimas. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. En Estados Unidos, el escandaloso video de la golpiza que acabó con la vida de Tyre Nichols, un hombre afroamericano asesinado en Memphis, se dio a conocer esta noche, revelando la crueldad con la que fue tratado por los policías que lo agredieron. Por este asesinato, 5 agentes serán procesados en febrero. Han pasado casi 3 semanas desde que una parada de tráfico en Memphis condujo a un arresto violento y 3 días después a la muerte de Tyre Nichols, el último nombre propio en ingresar en la historia de infamia de la brutalidad policial en Estados Unidos. Tenía 29 años y un hijo de 4, trabajaba como conductor y era negro. Un grupo de 5 agentes, también afroamericanos, lo mató a golpes el 7 de enero, después de que estos le dieran el alto por conducción imprudente y supuestamente él huyera. Procesaron a los 5 policías por, entre otros delitos, asesinato en segundo grado. Solo por este cargo les pueden caer de 15 a 60 años de cárcel. The actions of these officers were awful, and no one, including law enforcement, is above the law. El caso ha capturado esta semana la atención nacional después de que la familia de la víctima obtuviera acceso a la brutal grabación de la cámara corporal de uno de los policías y que se dio a conocer hoy en 4 partes. En las imágenes se puede ver cómo Nichols está acorralado por los 5 hombres que le propinan patadas y una dura golpiza. El hombre fue inmovilizado, recibió descargas de pistola eléctrica, fue rociado con gas pimienta y golpeado con tal brutalidad que lo reventaron por dentro. Se le escucha decir ¿qué hice? Al final de la grabación se puede escuchar a Nichols llamando a su madre 3 veces. Mom! It is clear that these officers violated the department's policies and training. But we are doing everything we can to prevent this from happening again. So we are initiating an outside, independent review of the training, policies, and operations of our specialized units. La policía admitió abusos físicos y despidió a los agentes involucrados, asegurando que no se trató solamente de un error profesional, sino de una falta de humanidad.
Los agentes serán procesados en una corte el 17 de febrero. Por ahora están libres bajo fianza. La madre del afroamericano Tyre Nichols aseguró que su hijo fue golpeado como una piñata humana hasta ser reventado por dentro, por lo que pidió justicia, asegurando que lo que le hicieron los 5 policías involucrados es una vergüenza para la comunidad negra. Con su dolor en carne viva, la madre de Tyre Nichols dio un desgarrador testimonio de cómo se produjo la muerte de su hijo, asesinado a golpes por policías de Memphis. But you know what? I'm going to pray for you and your families. Because at the end of the day, this shouldn't have happened. No, that's right. This just shouldn't have happened. And we want justice for my son. Justice for my son. Desconsolada, Wells le preguntó a los oficiales que dónde estaba su humanidad cuando a su hijo le pegaron como una piñata, lamentándose por no haber estado ahí para su hijo. Once I found out what happened, that was my son's pain that I was feeling. And I didn't even know. But for me to find out that my son was calling my name and I was only feet away and did not even hear him, you have no clue how I feel right now. No clue. La madre reiteró que Nichols era bueno y lo que más le gustaba era salir a patinar. I'm just telling you guys, my son was a beautiful soul. He was a good boy. No one's perfect, but he was damn near. A pesar de su angustia, Wells espera que Memphis o cualquier otra ciudad no ardan llamas por esta muerte, aunque reiteró su pedido de justicia. También en Estados Unidos se revelaron estremecedores videos del ataque a Paul Pelosi, esposo de la dirigente demócrata Nancy Pelosi. Fueron difundidas las imágenes de una cámara de seguridad de la casa de los Pelosi, también del lente corporal de un agente de la policía y las razones que motivaron al atacante. Después de que un juez negara la solicitud de los fiscales de mantener todo en secreto, se conocieron las imágenes del ataque al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, así como la llamada telefónica al 911 y la entrevista con la policía de David DePape, el agresor. El video de 1 minuto y 39 segundos de duración y con material explícito muestra a los agentes llegando a la casa y llamando a la puerta, y el momento en el que fue agredido el marido de la política. Además, durante la entrevista, el sospechoso describió la mayor parte de su encuentro con Paul Pelosi como bastante amistoso, pero dijo que lo atacó con el martillo porque estaba en una misión a menos de 2 semanas de las elecciones del 8 de noviembre. So not only were they spying on a rival campaign, they were submitting fake evidence to spy on a rival campaign, covering it up, persecuting the rival campaign. When you say rival campaign, you're talking about Trump. Yes. Mm-hmm. I'm not going to surrender. I'm here for the fight. Okay. And it's like, if you stop me from going after evil, you will take the punishment instead. Nancy Pelosi no ha visto el video y afirmó que muy probablemente no lo quiera ver. Al menos 7 muertos y varios heridos deja un atentado en una sinagoga de Jerusalén. Cuando todas las miradas estaban puestas en Gaza, la violencia se apoderó de Jerusalén. 7 israelíes fueron abatidos a tiros a las puertas de una sinagoga en un asentamiento de colonos judíos del este de la ciudad, anexado por Israel. La policía prosiguió y mató al autor de los disparos, un palestino de Shuafat, un barrio cercano, que cometió su acción disparando desde su carro a los fieles que salían en ese momento de la oración. Esto ocurrió solo 24 horas después de la operación militar en Jenin contra Yihad Islámica, en la que Israel mató a 10 palestinos. Esta facción ha calificado el ataque de Jerusalén de acción heroica, que confirma que el enemigo solo entiende el lenguaje del poder. Este es el ataque más sangriento en la Ciudad Santa desde 2008. Israel bombardeó la franja de Gaza como respuesta al disparo de cohetes desde el enclave palestino, donde crece la condena a la fatal redada israelí contra un campo de refugiados en Cisjordania.
Desde principios de este año, hasta 30 palestinos, civiles o miembros de grupos armados perdieron la vida en incidentes violentos con las fuerzas israelíes, lo que hace temer una nueva escalada de violencia en la región. De hecho, la reciente redada israelí a un campo de refugiados en Cisjordania se convirtió en una de las más letales de los últimos años, con 9 muertos, y extendió la violencia a Gaza. En la madrugada de hoy, milicianos palestinos lanzaron desde la franja varios cohetes que fueron interceptados por el escudo antimisiles Cúpula de Hierro, mientras las Fuerzas Armadas de Israel, que ya estaban en estado de alerta por el riesgo de que la tensión no se limitase a Cisjordania, respondieron con un bombardeo contra un centro subterráneo de fabricación de cohetes del grupo Hamas. De momento, no se ha informado de víctimas en ninguno de los dos territorios, aunque hace unas horas la Yihad Islámica Palestina se atribuyó el lanzamiento de los cohetes disparados desde Gaza. El gobierno nicaragüense prohibió a los turistas ingresar al país equipos para grabar imágenes y audio. La medida, que recuerda las estrictas limitaciones en Corea del Norte, impide a los viajeros tomar fotos, videos o grabar audios durante su visita a Nicaragua sin la vigilancia de las autoridades locales. Expertos aseguran que esta restricción tiene como fin evitar que reporteros y documentalistas arriben al país para registrar la represión del régimen sandinista. La inflación se moderó en Estados Unidos y marcó 5% interanual en diciembre, frente al 5,5% registrado en noviembre. Estados Unidos sufrió un 2022 de fuertes incertidumbres económicas cuando la disparada de la inflación, que llegó a su peor nivel en más de 40 años hace apenas unos meses, obligó a la Reserva Federal a aumentar los tipos en 7 ocasiones consecutivas. Pero ahora, según el índice de precios de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Fed, ya que proporciona una imagen más completa de los costos y gastos del consumidor, los precios subieron a un ritmo más lento en diciembre, lo que indica un mayor progreso en la batalla del Banco Central. Según las cifras reveladas por el Departamento de Comercio, la inflación se moderó y marcó un 5% interanual en diciembre frente al 5,5% registrado en noviembre. Aunque el objetivo de la Fed es bajar la inflación al 2% anual y no se descartan más aumentos en sus tasas de interés, dado que aunque desalienta el consumo y la inversión, reduce la presión sobre los precios. La Organización Mundial de la Salud se reúne para definir si el COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública. El organismo convocó la reunión número 14 del Comité de Emergencia por la Pandemia. Allí el grupo de expertos emitirá recomendaciones temporales a sus Estados miembros sobre el proceder con la pandemia. Tras finalizar la reunión, el fin de semana se compartirá con los medios de comunicación un anuncio oficial. Científicos estadounidenses desarrollaron un marcapasos inteligente que se disuelve sin causar daño en el cuerpo después de que ya no es necesario. Los marcapasos tradicionales, que aumentan las complicaciones y el riesgo de infección, podría convertirse en algo del pasado. Esto debido a que científicos estadounidenses desarrollaron el primer marcapasos temporal que se disuelve inofensivamente dentro del cuerpo, gracias a que sus componentes no afectan para nada al sistema inmune ni desencadenan ninguna respuesta tóxica. Los metales y otros compuestos son totalmente solubles en agua y fluidos corporales, y además el aparato no necesita de cables ni batería para funcionar. El dispositivo recibe energía de manera inalámbrica con una antena externa mediante protocolos de comunicación de campo cercano, la misma tecnología que sirve para completar pagos electrónicos y que hace posible monitorizar los signos vitales y ajustar el ritmo del marcapasos de forma autónoma. Muy buenas noches. El presidente de la República anunció que asume personalmente y directamente la regulación de las tarifas de los servicios públicos. Tomó esa decisión ante el crecimiento de los valores de las tarifas de servicios, especialmente de energía en el país. El doctor Dagoberto Quiroga es el superintendente de servicios públicos domiciliarios y es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Quiroga, muy buenas noches y gracias por atender la invitación. Buenas noches, Dios. ¿Qué supone para la superintendencia que el presidente asuma personal y directamente la regulación de las tarifas de servicios? La superintendencia comparte el criterio porque es una facultad del presidente. Él reasume las funciones que había delegado la ley 142, la posibilidad de que él delegara en las comisiones reguladoras.
las comisiones reguladoras en los últimos tiempos pues no han dado una respuesta efectiva al alza de las tarifas, y por eso el presidente, que ha delegado en ellas esa facultad reguladora, hoy reasume, en virtud de que la misma Constitución le establece al presidente de la República delegar funciones y reasumirlas cuando considere reformarlas o revocarlas. Y usted, doctor Quiroga, como superintendente de servicios, ¿está de acuerdo con que eso ocurra? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo porque si no hay una solución efectiva por parte de las comisiones reguladoras, a pesar de los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno nacional a través de la ministra de Minas, reuniéndose con los generadores de energía y con el mismo presidente de la República, y no hay una solución, pues el presidente está muy preocupado y dice: voy a asumir esas funciones y voy a tomar ciertas decisiones. No es que el presidente quiera hacer eso permanentemente, es temporal mientras toma unas decisiones para evitar que las tarifas de servicios públicos sigan subiendo y los usuarios pues están muy inconformes, y para evitar cualquier problema frente a esa situación el presidente va a tomar decisiones muy pronto. ¿Quién está fallando? La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, al no cumplir sus funciones, o las empresas de energía que están subiendo las tarifas? Pues yo creo que están fallando ambas. Ambas, las empresas de servicios públicos, porque creo que están abusando de unas facultades para tomar unas decisiones, especialmente de las ventas de energía por bolsa. Hay una flexibilidad para que ellas consideren ciertos riesgos, ciertas incertidumbres, y con fundamento en ello están tomando un precio muy alto para los ciudadanos. Entonces no hay derecho pues a que, estando los embalses llenos, cuando la energía tiene origen hídrico y estando los embalses llenos de agua, sigan subiendo las tarifas. La superintendencia le ha solicitado a las empresas generadoras que nos den una explicación. ¿Por qué está bien cuando hay escasez de agua que se suba el precio de las tarifas de energía, porque tienen su origen en la fuente hídrica? Pero hoy no consideramos que sea oportuno. Ahora, Andesco calificó como el doctor Camilo Torres, su presidente, Camilo Sánchez, perdón, calificó como dictatorial la medida tomada por el presidente. ¿A usted qué le parece ese calificativo? Pues es que él tiene esas facultades en la Constitución, en el artículo 370 él tiene esas facultades, y desde 1994 el presidente de la República delegó en las comisiones reguladoras. Hoy, ante la ineficiencia, digamos, ante la falta de diligencia para tomar medidas y evitar que las tarifas de energía sigan subiendo, el presidente temporalmente ha manifestado: voy a reasumir las funciones en virtud de la misma Constitución. O sea, no es una dictadura, es que la Constitución desde 1991 le dio a él esas facultades. Sí, pero mire, dos cosas. La primera, el mismo doctor Sánchez dice que la medida podría generar un racionamiento ante la reacción de las productoras de energía. Es posible, o sea, son apreciaciones. Pues el doctor Camilo Sánchez representa a los gremios, a los generadores de la energía, y el presidente tiene el deber de velar por una prestación eficiente de los servicios públicos, tiene el deber de defender a los usuarios de servicios públicos y garantizarle el acceso a ellos, y el valor de la tarifa a veces ha hecho que ciudadanos dejen de comer para pagar los servicios públicos. Entonces el presidente está ejerciendo una función constitucional en el deber de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y defensa de los usuarios. No considero que sea grave. O sea, yo creo que se están apresurando a lanzar juicios
porque todavía no se han tomado las medidas. O sea, lo que el presidente ha analizado, o sea, por qué las tarifas han subido y la Comisión Reguladora no ha tomado esas decisiones, no ha tomado decisiones para regularlas y las empresas generadoras tampoco han hecho ningún aporte, pues el presidente dice, voy a revisar, a hacer unos ajustes a las normas que regulan los elementos que componen la tarifa del Servicio Público de Energía. Y además, la señora ministra de Minas, la doctora Irene Vélez, ha anunciado que la próxima semana dictarán medidas para controlar o regular para contener el aumento de las tarifas en los precios de la energía. Sí, eso es lo que el presidente va a dictar, unas normas que obviamente las firma el presidente de la República con la ministra de Minas. Pero yo creo que se está creando más alarma de la que realmente produce eso. O sea, no se justifica que ante una situación de alza de las tarifas, estando los embalses llenos, los generadores sigan subiendo las tarifas. La generación pues es el factor más determinante en la tarifa de energía. Entonces, la superintendencia les ha solicitado una explicación a los generadores de energía por qué están subiendo, que nos expliquen por qué, de dónde sacan esos valores para la venta por bolsa. Hay un precio que se fija por bolsa y hay diferentes propuestas. Les hemos solicitado a cada uno de los proponentes por qué, explíquenos por qué todos tienen la misma fuente hídrica, por qué algunos ponen un valor alto y ese es el que fija la tarifa de los servicios públicos, el que se tiene en cuenta, el marginador. Pero mire, doctor Quiroga, la mayoría de los generadores de energía eléctrica en Colombia son empresas privadas, la mayoría. Y la intervención del Estado en una empresa privada puede originar dificultades serias. Sí, la Constitución establece los servicios públicos como unos derechos fundamentales, esenciales al ser humano. El agua es un derecho vital, la energía es un derecho esencial del ser humano. Pero la Constitución también establece la libertad de competencia, pero en cuanto a los servicios públicos le da la facultad al Estado para intervenir. O sea, la facultad del Estado de intervenir en la libertad, en la competencia, en la libre competencia en los servicios públicos no es ilimitada. Eso está en la Constitución y el gobierno puede tomar unas decisiones cuando considera que se están estableciendo unos precios que no son justos para los usuarios. Eso es lo que está haciendo el presidente. Pero eso no es lo que dijo el doctor Sánchez, presidente de Andesco, al calificar como dictatorial la intervención del presidente o el anuncio de intervención personal directa del presidente al intervenir en empresas privadas. Pues claro, el presidente de Andesco, el doctor Camilo Sánchez, representa unos intereses de los prestadores de servicio. Y los prestadores de servicios son los que fijan las tarifas y los usuarios son los que la pagan. Entonces él obviamente y todas las empresas prestadoras de servicio de pronto pueden reaccionar porque como lo han manifestado en alguna ocasión están en una incertidumbre, no saben qué decisiones son las que se van a tomar y tienen el derecho de hacer sus apreciaciones, pero yo creo que no existe ni el menor riesgo de que vaya a ser una dictadura ni que se vayan a tomar decisiones dictatoriales. Yo creo que el presidente ya lleva 6 meses y ha demostrado que es un demócrata, ha tratado de vincular al sector privado y al sector público en la solución de los problemas del país. Mire, doctor Quiroga, ¿de dónde surge el precio de las tarifas de energía y en general de servicios públicos? ¿Qué parámetros rigen esa tarifa? ¿De qué depende la tarifa? ¿Cómo se fija la tarifa? ¿Sobre qué valores? ¿Sobre qué elementos que influyen en el precio de la tarifa? ¿Cuáles son, doctor Quiroga,
los parámetros que se utilizan por parte de las empresas generadoras de energía para fijar las tarifas. Sí, el artículo 20 de la ley 143 de 1994 tiene como objetivo de la regulación asegurar una adecuada prestación del servicio mediante un aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos. En virtud de esa norma también la Comisión de Regulación estableció entonces una circular en 1994, sí, la circular 024 de 1995, y ahí establece unos parámetros que le voy a leer exactamente como dice. Dice, para verificar las cotizaciones de los generadores de energía, tienen que definir un criterio el cual tendrá en cuenta precios ofertados flexibles e incluirán efecto de la incertidumbre y las diferencias de percepción de riesgos de generación. Entonces le da a los generadores la posibilidad de interpretar a su libre albedrío unos riesgos posibles, unos riesgos que no están descritos en las normas. Entonces eso hace que los generadores, cuando ofrecen el precio de bolsa, que es el que determina el valor de la tarifa, del precio de la tarifa por kilovatio, se excedan en tener en cuenta consideraciones muy flexibles. Lo que se ha propuesto al presidente de la República y hemos discutido con los técnicos del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia es que no debemos dejar tanta flexibilidad a los generadores en los precios de la venta por bolsa. Pero es que, a ver, doctor Quiroga, precisamente la flexibilidad de las tarifas la fija el hecho de que estén en bolsa, porque de la demanda o de la oferta depende realmente el valor de la tarifa del servicio. Y entonces, mejor dicho, ningún instrumento mejor regulador de la tarifa que la bolsa. Sí, pero la energía tiene fuente hídrica, es decir, el agua. El único factor que debería tenerse en cuenta realmente son los riesgos hídricos, porque la energía tiene fuente hídrica. Sí, pero es que en la bolsa eso se refleja. Sí, pero hay factores que les incluyen y que no tienen nada que ver con el aspecto hídrico. No, pues es que el mayor efecto que hay sobre la tarifa es el hidráulico, no el térmico. Sí. ¿De qué manera se puede contener si es un problema de regulación a través de la bolsa? Sí, claro, pero se les da flexibilidad para que asuman ciertos riesgos, para que ciertos riesgos que no existen, que realmente nosotros hemos visto que los generadores están, yo pienso que abusando del derecho, y entonces colocan como factor del precio en bolsa factores que no existen. Por ejemplo, le cuento esta cuestión. Nosotros hace pocos días le solicitamos a los generadores, explíquenos cada uno, de acuerdo a su precio, de dónde sacó ese precio. Y obviamente nos respondieron y coinciden, a pesar de que son diferentes, en otros factores que no tienen nada que ver con el riesgo hídrico. Y enseguida nosotros les solicitamos, bajaron los precios. Dentro de esto, hace unos días también abrimos una investigación porque para tener en cuenta el factor hídrico y justificar la subida, lo que hicieron fue botar agua. Sí, entonces no se justifica tanta flexibilidad con los generadores de energía. Entonces, doctor Quiroga, ¿usted cree que la mención que el doctor Sánchez de Andesco hizo hoy como reacción frente al anuncio del presidente Petro sobre intervención personal y directa es una especie de amenaza sobre racionamiento? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que el presidente Petro ha demostrado que es racional en sus decisiones. No, o sea, tampoco va a llevar al país a un peligro como de todas maneras. No, pero digo, ¿usted cree que es una amenaza para evitar o contener? Yo creo que sí. Sin embargo, aún uno sigue creyendo que puede haber un acercamiento
que a pesar de todos los esfuerzos que se han dado a través de la ministra y los generadores, no ha existido la voluntad suficiente para bajar los precios de la energía. O sea, como los generadores tienen las ganancias a costilla de los usuarios son los que pagan cualquier riesgo, real o no real. Entonces no tienen ningún problema. Y pueden, obviamente, cualquier sector económico, cuando se toman medidas que se puedan afectar sus ingresos, sus ganancias, que no son pocas, pues tienen el derecho a expresar sus inconformidades, pero pienso que tendrán que tomar conciencia de que no todo se le puede cargar al usuario. Pero mire, doctor Quiroga, yo no estoy, ni más faltaba, en contra de la intervención personal directa anunciada por el presidente, pero es la segunda vez que lo hace. Lo hizo ya en septiembre, que asumió intervención directa y personal para contener el alza de las tarifas de energía, y no pasó nada. Esa intervención que se hizo en 11 de septiembre. En septiembre fue coordinada y fue concertada con la ministra y los generadores. Sí. Sí, o sea, no cumplieron con ese acuerdo. O sea, la ministra ha manifestado varias veces y ha exigido. Los generadores tienen que poner algo de su parte, ¿sí? Y no fue suficiente esa voluntad expresada por el gobierno. Y los precios de las tarifas han seguido subiendo. Entonces, es lo que ve. O sea, el presidente pues le preocupa obviamente que ya hay movilizaciones en algunas regiones del país contra empresas prestadoras de servicios públicos. A mí me han invitado a algunos foros donde citan a las empresas y quieren adelantar acciones contra las empresas prestadoras. Obviamente la gente, cuando está en una necesidad, tiene todo el derecho a expresar su inconformidad, y lo que trata el presidente es, seguramente se buscará un acuerdo, seguramente el doctor Camilo Sánchez, como representante de los gremios, se sentará en algún momento o hará propuestas que solucionen el problema. O sea, hay necesidad de solucionar el problema. O sea, no podemos dejar que sigan creciendo las facturas. Y entonces, mire, doctor Quiroga, usted que está tan comprometido con el tema y conoce también el asunto de generación de energía, ¿qué hacer? ¿Qué medidas tomar para provocar un descenso en las tarifas de la energía eléctrica? Yo creo que en las reuniones que hemos hecho con los técnicos del ministerio y de la superintendencia han resultado algunas opciones que en este momento el presidente las está analizando. No sé exactamente cuál de las decisiones irá a tomar, pero son decisiones que no van a provocar de todas maneras la quiebra de las empresas de energía. Yo creo que tienen derecho a crear alarmas, pero son unas alarmas sin fundamento. Yo creo que el presidente Petro no va tampoco a afectar a la economía ni al sector privado, pero el sector privado tiene que entender también que la solución a los problemas del país tiene que ser entre el sector privado y el sector público. Todos tenemos que aportar. Hay una pirinola que dice todos ponen, y eso es lo que estamos solicitando. Yo creo que ese es el esfuerzo que ha hecho la ministra en las reuniones con los generadores de energía. Tengo claro, doctor Quiroga, que usted no tiene ni debe por qué saber las decisiones que va a tomar el presidente, pero supongo que usted sí conoce las opciones, no las decisiones del presidente, sino las opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Yo creo que cualquier decisión está encaminada a disminuir esa flexibilidad, sí, que no dependa de los riesgos reales que un generador de energía podría exponer para subir las tarifas. Tiene que ser el riesgo hídrico. No tenemos que poner ahí la subida del dólar o la bajada del dólar. Es los riesgos hídricos, la baja o aumento de las lluvias o del agua. No, eso está claro, pero ¿qué tipo de opciones tiene al frente el presidente Petro para decidir esta y esta? Yo creo que él va a concretar, o sea, no va a dejar tan flexible. Es lo que cualquiera de las opciones tiende a resolver.
no dejar tan flexible a los generadores en los precios por bolsa y fijar unos riesgos que son reales, que sean reales, que el generador pueda incluir en la tarifa riesgos. Está bien, nadie le va a decir que no, pero que sean reales y que sean viables, que no se inventen riesgos que están muy lejanos de la realidad y que el usuario es el que tiene que pagar. Pero es que ahí es donde está el problema. Supongo yo que eso es lo que están pensando los generadores. Si el gobierno o el presidente que asumió esa función fija un techo en las tarifas, es muy posible que los generadores se resistan y venga el racionamiento. Yo no creo. No, pero es posible. Todo es posible. Pero yo no creo, como también es posible que si no bajan las tarifas pueda crearse alguna es que eso es lo que yo estoy diciendo. Protesta social. Que haya una reacción de los generadores en el sentido de que nosotros no vamos a trabajar a pérdida. Y en consecuencia viene la crisis. Pues nosotros tenemos las cifras de las ganancias de los generadores y creo que el presidente no va a poner en riesgo la situación económica tampoco de los generadores. El Estado conoce cuáles son las ganancias de los generadores y no son pocas. Entonces, dentro de esos parámetros, creo que ellos pueden ceder. O sea, si el presidente toma una decisión, lo hace dentro de las posibilidades reales de los generadores. Pero una opción que tiene el presidente sí es fijar un techo en las tarifas. Puede ser una opción, pero no... ¿Y a usted le parece conveniente? El techo se puede fijar por norma o se puede fijar por criterios también. Entonces, no sé cuál decisión irá a tomar el presidente, pero no creo que no demore. ¿Pero esa opción no sería desafiante? No, yo creo que no va a tomar decisiones que afecten o que pongan en riesgo la empresa privada, los generadores de energía. Yo estoy seguro que el presidente no va a poner en riesgo al país, ni mucho menos el servicio público de energía. Entonces, lo que se crea es unas falsas alarmas que me parece que pueden ser como para cierto tipo de amenaza contra el gobierno. Amenaza, con todo respeto, amenaza de parte y parte, ¿no? Bueno, puede ser, eso es casi que viable en una democracia. Sí, pero entonces, ¿usted no cree que el camino más recomendable es diálogo? Pues la ministra ha expresado muchas veces que ha dialogado con los generadores. ¿Y que no le el diálogo no se ha roto. Hay posibilidades de diálogo. Yo creo que el presidente ha sido uno de los que ha sido muy empeñado en dialogar con todo el país, no solo en el problema de energía, sino en muchos problemas. Entonces, no se descarta en ningún momento que el presidente haga un llamado, que los generadores llamen al presidente. Yo sé que... ¿Y usted por qué no se ofrece o no hace una gestión de mediador? Yo tengo muy buenas relaciones también. Yo creo que el presidente también fue senador con Pero tiene muy buenas relaciones con las dos partes. Sí. Trate de medir. Y yo creo que, claro, obviamente que se tratará vamos a seguir. Yo creo que el presidente no es arbitrario. El presidente va a tomar decisiones justas y está en defensa de los usuarios. Él lo que quiere es evitar que se cree una crisis social por el alza en las tarifas de la energía. Pues bueno, doctor, quiero que ojalá lleguen tanto unos como otros a una solución que satisfaga a todo el país. Yo estoy seguro, obviamente, que los que tienen intereses económicos pues no quieren ceder, eso es casi que normal. Sí, entre más tienen, más quieren, pero eso es parte de la democracia también. Doctor Quiroga, superintendente de Servicios Públicos del país, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Yamit, por la invitación. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Nueva alza en las tasas de interés dispone Banco de la República.
alerta sobre posible estancamiento de la economía. Bajar tarifas de energía podría provocar apagón, advierten empresas de servicios públicos. 670,000 damnificados por invierno en el país. Valentina fue brutalmente golpeada antes de ser asesinada, revela Fiscalía. 3 miembros de primera línea intentaron suicidarse. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Banco de la República subió las tasas de interés al 12.75%. La medida, según el emisor, se adopta para buscar en el mediano plazo que la inflación caiga al 3%. Con un aumento del 0.75% establecido por la Junta Directiva del Banco de la República, las tasas de interés se ubican en el 12.75%, como una medida para frenar la inflación. Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la política monetaria se acerca a la postura requerida para inducir en el mediano plazo una convergencia de la inflación hacia su meta de 3%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. En los últimos 6 meses, el emisor ha realizado 6 aumentos. El 1 de julio de 2022, las tasas de interés se ubicaron en el 7.5%. El 1 de agosto del mismo año, en el 9%. 30 de septiembre de 2022, 10%. 31 de octubre, 11%. 19 de diciembre, 12%. Y hoy, 12.75%. Un aumento más moderado que el anterior, de 75 en vez de 100 puntos, pero además pues 12 miembros que votaron por 25 puntos. Entonces esperamos que, yo espero que realmente en enero ya comience a bajar la inflación y eso nos habla de una perspectiva más positiva en los meses próximos. La decisión de la Junta no fue unánime. 5 de los 7 integrantes votaron por el aumento de 75 puntos básicos. En esta primera reunión del año participó Olga Lucía Acosta, la nueva codirectora del banco. Analistas y gremios de la producción aseguran que esta nueva alza en las tasas de interés afectará especialmente al sector agropecuario. El agro sería uno de los afectados por el aumento en las tasas de interés anunciado hoy. Cabe resaltar que son los alimentos la categoría que más aportó a la inflación anual del 13,12% con la que cerró el 2022. El problema de la inflación de alimentos tiene que ver en su mayoría con factores externos que no van asociados necesariamente a la demanda agregada. Y acá hay una decisión que es difícil: cómo producir más comida sin que deje de ser rentable para los productores, pero que cueste menos producirla. Y claramente, incrementar las tasas de interés incrementa los costos de los créditos de quienes producen la comida de los colombianos. El gobierno tiene un mecanismo muy bueno, que es el subsidio a las tasas de interés para los créditos agropecuarios, particularmente para pequeños y medianos productores. Qué bueno será, y sabemos que el gobierno lo está analizando, que den una chequera muy fuerte. Fedesarrollo advierte a los colombianos que no es el momento de sacar grandes créditos. Continúa aumentando el costo del crédito ordinario, comercial, tarjeta de crédito, hipotecario. La tasa de usura continuará subiendo en la medida en que continúen subiendo las tasas de interés de los créditos, porque la tasa de usura se calcula justamente con un promedio ponderado de las diferentes tasas de interés que otorga el sistema financiero. La Superintendencia Financiera fijó la tasa de usura en 45,27%. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reveló que el emisor redujo la meta de crecimiento de la economía para este año y advirtió que estamos ante un virtual estancamiento en materia económica. La proyección del Banco de la República de crecimiento económico pasó del 0.5% a 0.2% para el año 2023. Estaríamos, de acuerdo con la proyección del equipo técnico, en un virtual estancamiento en 2023. Lo anterior se da por la productividad con la que cerró el año 2022. Indicadores líderes apuntan a una desaceleración de la actividad económica a partir del cuarto trimestre. El gobierno tiene una proyección más positiva sobre la productividad colombiana para este año. La proyección del gobierno es un crecimiento del 1.2%. Con 2 meses. Ahora, por otra parte, sin embargo, como lo dije, el análisis del Banco de la República y el gobierno, la actividad económica seguirá siendo muy positiva. Analistas de mercado esperan un crecimiento económico del 1.5%. La Asociación de Servicios Públicos cuestionó la decisión del presidente Petro de asumir la regulación de estos servicios.
Desde Cartagena, el presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro de asumir temporalmente la regulación de los servicios públicos con el objetivo de mitigar la problemática de las altas tarifas, especialmente de la energía. En la costa sería muy fácil decir que lo que era antes Electricaribe y que hoy tiene Afinia y Aire, él llega al presidente de la República y toma una decisión de bajar el 20, el 15 o el 30%. ¿Qué sucede? Que estas empresas le van a devolver el servicio porque había unos pactos ya firmados, unos contratos, una estabilidad que se tiene que cumplir, una seguridad jurídica, y lo que no queremos es que tengamos apagones por cuenta de un mal servicio. Explicó que las altas tarifas se deben a procesos de inflación no solo en el país sino en el mundo, por lo que las decisiones deben ser técnicas y no políticas. Y hoy lo que estamos diciendo, ojo, los aplausos son fáciles cuando le dicen a la gente que va a bajar uno por decreto un servicio público, suena muy bien, pero a mediano y largo plazo vamos a ver lo que ha sucedido en países vecinos donde tienen los peores servicios porque se quiebran las empresas y los perjudicados son supuestamente la gente que queríamos ayudar, que son los más necesitados o de los estratos populares. Para eso hay subsidios. Finalmente dijo que se ha venido trabajando en los últimos años en la infraestructura para prestar buenos servicios públicos y no vale la pena desmejorarla con malas decisiones. Y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, defendió hoy su independencia y mediante un comunicado público dijo que legalmente el presidente no le delega funciones. El pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas lo hizo por medio de su director ejecutivo, José Fernando Prada. Dice que esa comisión está ajustada a la ley y que no tiene mandato delegado del presidente de la República, de acuerdo con la ley 143 de 1994. Y estableció el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, los fines específicos de la intervención del Estado en este sector y las responsabilidades de las distintas autoridades del mismo. Esta ley, en el artículo 21, organiza la Comisión de Regulación de Energía y Gas como unidad administrativa especial del Ministerio de Minas y Energía, y en el artículo 23 le señaló sus funciones en este ámbito, sin la existencia de una delegación del presidente de la República. Recordó el director ejecutivo de la CREG que el gobierno nacional tiene asiento allí con la ministra de Minas. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez cuestionó la declaración de la procuradora Margarita Cabello sobre un posible detrimento patrimonial en el metro de Bogotá. De pronto, un posible detrimento patrimonial, entre otras muchas situaciones de riesgo. Horas después de que la procuradora lanzara esta afirmación ante la eventualidad de cambiar un tramo elevado del metro de Bogotá por uno subterráneo, el contralor Carlos Hernán Rodríguez respondió con esta indirecta. Hay que ser muy cuidadosos al momento de hablar de detrimento patrimonial. Para que exista detrimento patrimonial, hay que entrar a analizar cuáles son los factores técnicos que eventualmente pueden demandar cualquier variación desde el punto de vista contractual. El Contralor también advirtió que era urgente la revisión de las altas tarifas en los servicios públicos y en ese sentido saludó la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir el control de la administración de los servicios que venía delegando en las comisiones reguladoras. Es urgente y bajo todo punto de vista, realizar una intervención y realizar una revisión frente a ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Que esa intervención tiene que hacerse con un rigor desde el punto de vista técnico para que no vaya más adelante a causar algún tipo de inconveniente superior. En otros hechos, la fuerte ola invernal que desde el año pasado ha sufrido Colombia ya deja 670.000 damnificados en cerca de 800 municipios. Esto lo reveló hoy el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava. La Unidad de Gestión de Riesgo cuenta con recursos por 210.000 millones de pesos para reubicar a las personas afectadas por la ola invernal y por el deslizamiento que tiene bloqueada la vía panamericana a la altura del municipio de Rosas, Cauca. Y es que los damnificados en todo el país ya suman más de 500.000. Tenemos ya una cifra que nos llega a 670.000 damnificados. Es una cifra grandísima de damnificados que han requerido ayudas y que van a requerir un plan de recuperación. Por eso
digamos, lo que hoy día tenemos es consolidar estas cifras de los daños, pérdidas. Con esto establecemos un tema de impacto humano que se ha generado y con eso se establecerá a partir de necesidades un plan de recuperación. Para los damnificados de La Mojana, Sucre y de Rosas Cauca, Gestión de Riesgo ya tiene predios identificados y está en el proceso de negociación con sus propietarios para trasladar allí a los damnificados. 2 militares resultaron gravemente heridos después de un ataque armado en el norte del Cauca. Uno de los soldados atacados por un francotirador recibió un impacto de bala en el pecho, el otro en un pie. El acto violento sería una acción de las disidencias de las FARC. Estructura a Goberto Ramos, quien ha incumplido con el cese del fuego. Ante el GAOR, pues cumplimos la orden del señor presidente y cumplir lo que está establecido en los decretos. Y en las áreas de injerencia del grupo ELN, pues se sigue realizando operaciones para desarticular esta estructura criminal. El ejército también ha concentrado su atención en la búsqueda de alias Orlando o alias El Indio, jefe del ELN que opera en el sur del departamento del Cauca. Este criminal tiene, con su estructura, tiene injerencia en los municipios del Macizo, también en algunos municipios del norte del departamento de Nariño. Por alias El Indio ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro anunció hoy que el Estado reparará a las víctimas de la represión de la fuerza pública durante las protestas sociales de 2020 y 2021. El compromiso lo adquirió en reunión que sostuvo con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Yulisa Mantilla Falcón. En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunió con la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a Colombia en misión para verificar cómo avanzan las investigaciones por el estallido social de 2020 y 2021 que dejó decenas de víctimas en todo el país. El presidente dijo que el Estado se compromete a reparar a las víctimas que dejó la represión, es decir, la acción de la fuerza pública contra ese estallido social. Garantizar el derecho a la protesta, el respeto a la interseccionalidad, el rechazo que se tiene que dar a la judicialización de la protesta, y la Comisión Interamericana ofrece esta cooperación técnica y saludamos muchísimo poder contar con este mecanismo. Creemos que las recomendaciones que nos dejan los órganos internacionales de derechos humanos tienen el potencial para producir cambios estructurales que nos permitan garantizar la no repetición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará presente en las manifestaciones convocadas por la oposición y el gobierno nacional el próximo 14 de febrero. El estadounidense John Poulos se declaró inocente por los cargos que le formuló la Fiscalía por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. La Fiscalía reveló en la audiencia que Juliana Tres Palacios fue golpeada brutalmente antes de su homicidio. Asfixió a Valentina Tres Palacios mediante una acción de compresión en el cuello, luego de haberla agredido físicamente, pues le propinó de manera reiterada golpes en su rostro, cabeza, espalda y extremidades superiores. El ente investigador dijo que John Poulos veía a su víctima como un objeto y la controlaba, especialmente en redes sociales. El crimen sería motivado por celos. Como resultado de un proceso celolítico basado en una obsesión permanente respecto de la relación sentimental o de pareja sostenida con ella, hasta el punto de concebirla como un objeto personal. Poulos no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. ¿Usted acepta o no acepta los cargos? Do you accept or you don't accept the charges? I do not accept the charges. Él no acepta los cargos. La audiencia fue acompañada por una traductora quien le comunicó al ciudadano estadounidense los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación. Una ruta para la reparación y justicia antes que dinero piden algunas de las víctimas de la represión durante el estallido social. Gareth Sella, un estudiante que perdió un ojo por una bala de goma, habló sobre el anuncio del presidente Petro. El primer mandatario reveló que 3 jóvenes que aún no han podido lograr su libertad y que participaron en el estallido social habrían intentado quitarse la vida. Febrero de 2021. Gareth, un joven estudiante, formaba parte
de los llamados escudos azules. Aquí se ve hablando con la policía momentos antes de iniciar una marcha desde la Universidad Pedagógica hacia la Plaza de Bolívar. Minutos después, se había convertido en víctima de la represión. Decisión justa para todo lo que pusimos los jóvenes, ¿no? Esto es la juventud, las chicas y los chicos que estuvimos todo el tiempo saliendo en los últimos años y que pues abrimos las puertas del cambio para que este gobierno llegara. Entonces yo creo que el gobierno lo mínimo que puede hacer sí es reparar a las víctimas que perdimos ojos, vidas, partes de nuestros cuerpos, chicos, chicas que quedaron inválidas, chicas violentadas sexualmente por la policía, por el Estado. Antes que dinero, para Gareth lo más importante es la justicia. Lo que nosotros buscamos es una ruta de reparación, ¿no? Más allá de la parte económica, que es muy difícil calcular el valor de un ojo que nunca voy a poder recuperar, no importa cuánto dinero me paguen. Lo que buscamos es una ruta también de atención psicológica, una ruta de atención psicosocial que pueda ofrecer rutas también de trabajo, de educación. Hay muchos chicos, chicas que perdieron sus ojos, que no han podido tener acceso a la educación superior, ¿no? Que salieron a pelear por eso y volvieron sin un ojo. Entonces creo que lo mínimo es que también que haya un acceso a la educación superior para todas las víctimas. Gareth y otros líderes continúan luchando por hacer realidad la libertad de quienes hoy están presos por participar en el estallido social. Precisamente el presidente Petro en su cuenta de Twitter advirtió: ya hay 3 intentos de suicidio de los jóvenes a quienes les han negado la libertad por presión de autoridades administrativas sobre los jueces. Es muy lamentable. Iremos con un mensaje de urgencia al Congreso para proteger los jueces que ayudan a lograr la paz social. Las comunidades indígenas que en Bogotá acampan en el refugio de La Rioja tras salir del Parque Nacional pidieron a la alcaldesa Claudia López visitar el lugar para verificar las condiciones en las que viven. Pidieron que se cumplan los acuerdos. De no recibir respuesta, anuncian que regresarán al Parque Nacional. Luzmeri Queragama es una de las líderes del pueblo en Veracatío. Para ella y otras 15 comunidades indígenas, las condiciones en las que hoy viven son absolutamente dolorosas e inhumanas. Estamos solicitando a Claudia López que se venga a mirar, porque no hables mal de espalda de nosotros. Mejor venirse a mirar y cómo están los emberas, en qué situación están o cómo han vivido, en qué condiciones están. Ella nunca ha llegado y solamente le gusta hablar mal de espalda de nosotros. Por ello, no dudan en advertir que si no les cumplen, regresarán al Parque Nacional de donde salieron hace 4 meses. Lo que manda el pueblo, lo que manda la población. Ellos lo reunieron, van 4 veces, están reuniendo entre población, y ellos están diciendo que van a salir otra vez al Parque Nacional porque era más mejor de este espacio. Solamente ellos tienen techo, dormida, y más resto no tienen nada, por eso no hay condición, porque era más mejor el Parque Nacional. Traían su medicamento, donaban y los traían muchas comidas porque allá era mejor, por esa razón que ellos dicen que era mejor por allá. Si ese no sale por este problema, no sale bien, ahí sí ellos van a salir, lo más que todo ellos van a salir este mes de febrero. La situación se desborda. Ayer murió otra indígena yanacona que padecía cáncer. Con ella ya son 29 los indígenas que han muerto desde la toma del Parque Nacional. En su segundo día de diligencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, contó cómo compraron armas para la guerra en los Estados Unidos. La niña que atendía el almacén le dice a él: mira, tengo este fusil y tengo esta pistola nueva. El excomandante paramilitar aseguró ante la JEP que a comienzos de 1997 viajó a Miami a comprar armas junto a Salvatore Mancuso por encargo de Carlos Castaño. ¡Vamos a guerrearla! Y no solo armas, señores magistrados, también se compró cualquier cantidad y variedad de medios de comunicación. El armamento de las autodefensas entraba por Cartagena camuflado hasta en cajas de galletas. Se mandaban como si fueran repuestos. Eso se mandaban puestas a Cartagena. Según Jorge 40, no tenían problema alguno de seguridad en ese país. Pasábamos también por enfrente de toda la seguridad, igual que en Colombia.
La policía de Bogotá confirmó que hay 20 organizaciones multicrimen que operan en la capital, además de otras 150 dedicadas a la delincuencia común. En diálogo con CMI, el general Carlos Triana, jefe de la policía de Bogotá, dio a conocer que hay 20 organizaciones multicrimen dedicadas al homicidio, al secuestro y a múltiples delitos de violencia. El reto es desarticularlas este año. Esto implica que este año tengamos esa misma línea de ataque al multicrimen, pero no solamente las capturas, sino la utilidad criminal, la finanza criminal. Tienen en la lupa a decenas de bandas delincuenciales a las que les hacen inteligencia 24/7. En Bosa, en Kennedy, en Suba, en Usaquén, estructuras que se dedican al microtráfico, se dedican a la extorsión. Reveló también la cifra de policías destituidos por corrupción. El año pasado se capturaron 26 integrantes de la institución por diferentes motivos. Anunció la llegada de más de 2.000 policías para este año para aumentar la inteligencia y también el turismo. El canciller Álvaro Leiva visitó hoy la Antártida para acompañar al grupo de investigadores y militares colombianos que estaban participando en la 9ª expedición científica colombiana en ese continente. El objetivo de Colombia con esta expedición es proyectar al país como un actor preponderante dentro del sistema del Tratado Antártico y así participar en un futuro de manera dinámica en las decisiones globales que se tomen sobre este territorio, manifestó el canciller colombiano Álvaro Leiva al visitar hoy viernes en la Antártida el lugar donde acampa el componente colombiano que realiza esta misión. La Antártida es el principal regulador del clima mundial porque allá convergen todos los océanos del planeta, incluyendo los que bordean el Pacífico colombiano desde el Mar Caribe que aporta sus aguas al Océano Atlántico. El canciller Leiva Durán destacó la cooperación de Colombia con otros países y fuerzas aéreas aliadas que tienen presencia en ese territorio. 43 congresistas del Partido Liberal le pidieron al presidente César Gaviria continuar al frente de la dirección de la colectividad. Son 43 legisladores quienes firman esta carta en la que le piden al expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, mantener la línea frente a la dirección de la colectividad y que posponga la realización de la 9ª convención del partido para que se dediquen netamente a las elecciones regionales. En la misiva, los congresistas rojos señalan que el rol del Partido Liberal tendrá que ser preponderante en estas elecciones para obtener los resultados que den la victoria del liberalismo en todo el territorio colombiano. El Partido Liberal ya abrió las inscripciones de candidatos y en 2 días 4.300 colombianos se han inscrito para aspirar a ser candidatos por los rojos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos. El laureado cineasta Sergio Cabrera, designado por el presidente Petro como nuevo embajador de Colombia en China, anunció hoy a Noticentro 1 CMI que su gestión estará dedicada a buscar un aumento de las compras de los chinos a productos colombianos. Sergio Cabrera, al salir hoy de la sede de la Cancillería en Bogotá, donde recibe inducción para el cargo de embajador ante la República Popular de China, conversó con Noticentro 1 CMI, reconociendo que se siente halagado con representar al país ante una nación en la cual vivió 10 años de su juventud cuando su padre era funcionario consular en Beijing. Me siento muy emocionado, pues es un país que quiero muchísimo, que conozco muy bien, un país donde pasé pues toda mi juventud, donde tengo amigos, conozco el idioma, conozco la cultura y todo eso me hace pensar que voy a poder hacer una buena misión en Beijing cuando llegue allá. El comercio de Colombia hacia China será una de sus mayores preocupaciones. Hay un buen intercambio comercial que puede crecer mucho, o sea que esa es un poco la misión que tendré, ¿no? Ver cómo hacemos para que China se interese lo más que se pueda en ayudarnos. Sergio Cabrera viajará con su familia a Beijing en la segunda semana del mes de febrero. Un gigantesco incendio destruyó 7 locales comerciales en Río Negro, Antioquia. Más de 1.000 personas evacuadas dejó el gigantesco incendio en el parque principal de la población. Un grupo de personas estuvo a punto de ser impactada por una estructura que se desprendió en la zona de la emergencia. En el lugar se ordenó la evacuación de a 200 metros a la redonda, incluida la iglesia y la alcaldía.
En el Consejo de Bogotá denunciaron sobrecostos del 400% en la compra de televisores para una casa cultural en el centro de la ciudad. Los equipos por los que se pagaron 3 veces más del valor comercial estarían abandonados en una bodega. En la alcaldía de La Candelaria, ubicada en el centro de Bogotá, compraron los televisores y los hornos más caros del país. Pagaron 3 veces más por estos electrodomésticos. Por la compra de unos televisores con unos sobrecostos del casi 400%. Un televisor Cali de 50 pulgadas en cualquier hipermercado hoy, con una inflación del 13%, está en 1,5 millones aproximadamente. Los compra por 6.800.000 pesos, compró 6. Lo grave no es solo el presunto sobrecosto, sino que los equipos ni siquiera están al servicio de la ciudadanía. Cuando fuimos a visitar en la alcaldía, porque solicitamos una visita, vemos que esos televisores están guardados en cajas. Es decir, aparte de que tienen sobrecostos, no los están utilizando. En su defensa, la alcaldía local aseguró que la contratación se hizo a través de Colombia Compra Eficiente. Los precios con los que se adquirieron estos elementos fueron los más bajos para el momento de la adquisición. La próxima semana Bogotá vivirá una nueva jornada del día sin carro y sin moto. Los vehículos híbridos y a gas tampoco podrán transitar. El próximo jueves 2 de febrero los bogotanos tendrán que dejar el carro y la moto en la casa. Saldrán de circulación 2.300.000 vehículos entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. En el día sin carro reducimos el 57% de nuestras emisiones de material particulado 2.5 y en alrededor del 19% del carbón negro, que es de las sustancias que más afecta tanto al cambio climático como a la salud de las personas. Durante la jornada podrán circular los vehículos eléctricos, los escolares de servicio especial, servicio de domicilio y mensajeros, vehículos con permiso de discapacidad, vehículos de emergencia, salud y taxis. Los taxis mantendrán su restricción. En esta ocasión serán los taxis terminados en placas 5 y 6. No pueden circular carros ni motos y tampoco los que hayan pagado el pico y placa solidario. Además, los híbridos estarán restringidos, también los vehículos a gas y los blindados. El servicio de Transmilenio operará con su habitual periodo. El día sin carro y sin moto en Bogotá se hace por mandato popular desde el año 2000. En Estados Unidos se revelan aterrador video del ataque policial que acabó con la vida de un joven afroamericano. Y se conocen también nuevos detalles sobre el atentado contra el esposo de la política Nancy Pelosi. En Jerusalén, un atentado contra una sinagoga deja 7 muertos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Se conoció el desgarrador y brutal video corporal de un agente en Tennessee en el que se muestra la crueldad de un grupo de 5 agentes, también afroamericanos, que mató a golpes el 7 de enero a Tyre Nichols, después de que lo hicieran detenerse por conducción imprudente y él supuestamente huyera. Procesaron a los 5 policías por, entre otros delitos, asesinato en segundo grado. Solo por ese cargo les pueden caer de 15 a 60 años de cárcel. También revelaron hoy las imágenes del ataque al esposo de Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. El video, de 1 minuto y 39 segundos de duración y con material explícito, muestra a los agentes llegando a la casa y llamando a la puerta y el momento en el que fue agredido el marido de la política. 7 israelíes fueron abatidos a tiros a las puertas de una sinagoga en un asentamiento de colonos judíos en el este de Jerusalén, un asentamiento anexado por Israel. La policía persiguió y mató al autor de los disparos, un palestino de Shuafat, un barrio cercano que cometió su acción disparando desde su carro a los fieles que salían en ese momento de la oración. El precio de la acción de Ecopetrol cayó tras el anuncio del relevo en la presidencia de la compañía. La acción de Ecopetrol cerró la jornada en 2.607 pesos, lo que significó una pérdida del 3.19% en la Bolsa de Valores de Colombia. Analistas aseguran que la salida de Felipe Bayón de la presidencia de esta petrolera es la principal causa de la caída. Estos eventos son normales cuando se producen estos cambios, mientras que no se sepa quién va a ser el líder a cargo de la compañía, pues indudablemente hay mucha intención de venta de la acción en el mercado secundario. En medio de la jornada, la acción estuvo varias veces por debajo de los 2.600 pesos. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, habló sobre su salida de la empresa a partir del próximo mes de marzo.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo este viernes en la inauguración del ecoparque de energía solar en Aipe, Huila, que su decisión de renunciar al cargo ejecutivo fue acordada con la junta directiva. Acompaño a esta junta directiva, a la organización, hasta el 31 de marzo. Como les decía, estar al frente de la entrega de resultados y de lo que se hará en la Asamblea General de Accionistas. Y sobre todo, apoyar una transición. Dentro de la compañía, la Junta Directiva tendrá una gran responsabilidad para buscar el nuevo presidente de la compañía y poder trabajar con esa persona, hombre o mujer, que escoja la Junta Directiva en esa transición ordenada. La ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, también se refirió desde AIPE sobre la decisión del presidente de Ecopetrol. Para nosotros este es un excelente ejemplo de que hacer la transición energética es posible. Bayón afirmó que su salida no tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de no continuar con contratos de exploración de hidrocarburos. El vicepresidente de Operaciones de Colpensiones, Javier Guzmán, lanzó una alerta por el riesgo en el que se encuentra el sistema pensional por cuenta de la informalidad laboral. La gran preocupación que han expresado diversos actores del sistema pensional es cómo hacer para aumentar la cobertura, pues cada vez hay menos gente que cotiza. 6 de cada 10 trabajadores no lo hace. La clave aquí para arreglar el tema es que las personas tengan una mejor o que tengamos un mejor mercado laboral. Si no se puede lograr que las personas coticen, la verdad es que vamos a tener esta diferencia. Por eso la importancia tanto de la reforma pensional como de la reforma laboral. La Contraloría realizó hoy un foro sobre el futuro del sistema pensional que ya cumple 30 años. Los caracteres de informalidad que ha venido teniendo históricamente el sistema, pues ha demandado que haya un decrecimiento histórico en los aportes a pensiones. El movimiento sindical ha presentado su propuesta de agenda laboral y creemos que 3 ejes fundamentales es la disminución de la informalidad laboral, que afecta directamente el tema de las pensiones, aumentando la base de cotizantes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap bajó 1,23% a 1.285,89 unidades. La acción que más subió fue Bogotá, con un alza del 3,18% a 37.000 pesos. La acción que más bajó fue Occidente, con una pérdida del 20,83% a 19.000 pesos. La acción más transada en la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 44.571 millones de pesos, con una variación negativa del 3,19% a 2.607 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para el próximo lunes es de 4.548 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.480 pesos y la venden en 4.530 pesos. Un euro cuesta 4.947 pesos. La libra de café Nueva York se cotizó en $1.69. El azúcar se transó en 21,02 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.46. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.44. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.607 pesos.